Vamos a escuchar hoy el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de la última cena, ocurrió que, aunque parezca extraño, a los discípulos les parecía que el Mesías, ese Mesías que se presentaba de esta manera tan particular, no les era suficiente. Bueno, esto es lo que se nota cuando Judas, no el Iscariote, le pregunta al Señor por qué Él no se ha manifestado al mundo con potencia, como esperaban muchos de ellos, como alguien que finalmente avasallase a sus adversarios y los obligase a bajar la cabeza. Él, en cambio, Jesús, había escogido otro camino, un camino que tenía otros ingredientes y que comenzaba con la novedad de vida de sus mismos discípulos. La orientación de Jesús era otra, diferente. Y esto es lo que ahora explica en la respuesta a Judas. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Bueno, así había dicho al final de la respuesta a Felipe. Y una vez que pregunta a Judas, Jesús se lo recalca en el versículo 23 del capítulo 14 de Juan. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Notemos cómo se repiten los verbos amar, practicar, manifestar y habitar en la persona. La práctica son tres: amar, guardar, practicar y habitar. Y esto es lo que hace la diferencia. Es una experiencia que viene desde dentro de la persona y que comienza con el verbo amar. Los invito a que le pongamos hoy mayor atención a estos tres verbos. Me voy a detener en cada uno de ellos: amar, practicar y habitar. El amar, el primer verbo, es lo que marca la diferencia. Se ha hablado mucho hasta ahora, en la lectura que venimos haciendo del Evangelio de Juan, de cuánto Dios nos ama. Pero ahora Jesús le da la vuelta a la cosa. Ahora el sujeto del verbo amar somos nosotros. Si ustedes me aman. Si ustedes me aman.
Es la primera vez que Jesús pide explícitamente ser amado. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios. Y Jesús ahora se pone Él mismo como el objeto de ese amor. Si me aman a mí. Si me aman, Jesús pide habitar en ese lugar en el que todo tiene origen, del que todo parte, en el que todo se decide y que todas las religiones llaman corazón. Entre en mi lugar más importante e íntimo, en el verdadero santuario de la vida. Si me aman, lo hace con extrema delicadeza. Miren cómo lo dice, con qué delicadeza. Porque todo aquí se atiene a la primera palabra, que no es amar, no es el verbo amar, sino el sí. Si me aman. Es un condicional hipotético. Si tal cosa, tal otra. Un punto de partida tan humilde, tan frágil, tan libre, tan cándido, tan paciente, todo con un simple sí. Si me aman. Y no lo hace con amenazas entonces, ni haciendo presión. No dice tienes que hacer esto o lo otro. Más bien, si tú quieres, tú puedes abrir la puerta o cerrarla, recibirme o rechazarme. Es el ejercicio de tu libertad. Sí. Si alguno me ama, es una manera de tocar la puerta con delicadeza, con sencillez, con humildad, si tú quieres. Jesús no fuerza, no impone, no hace violencia. Es propio del amor dejar que el otro sea. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Si alguno me ama. Jesús no dicta reglas, se hace mendigo de amor, respetuoso y generador. No reivindica amor, lo espera. Pero la frase completa es: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y conectado con el verbo amar está el segundo verbo, el verbo practicar. Si te haces lector atento del Evangelio, pareciera decirnos hoy esta página, no podrás escapar después del encanto que Jesús genera en ti. Este encanto por Jesús de el hombre libre y de palabra liberadora. Lo pondrás en práctica. No se trata de un mandamiento, sino de una constatación. No se trata de una orden, mejor, sino de una constatación. Cuando tú amas, comienzan a pasar cosas que tú no te imaginabas en tu vida. Comienzas a hacer cosas que normalmente no hacías. La motivación más genuina que lo impulsa a uno a hacer algo es el amor, no la obligación. La experiencia de todos los días lo confirma. Si hay una chispita de amor en cada cosa que haces, se carga tu corazón de una vibración profunda, de una fuerza gozosa, de un calor nuevo, y resulta en ti una intensidad insospechada. Entonces ese día trabajas con más ímpetu, con arranque, y hasta las cosas te salen más fácil, te salen bien. Es como el florecer espontáneo de una flor. ¿Practicar qué? Jesús dice: practicarán mis mandamientos. Pero vuelvo y pregunto, ¿y entonces
¿de qué mandamientos se trata? Hay que leer con cuidado la frase de Jesús. Él dice, no dice practiquen los mandamientos, sino mis mandamientos. Guardará mis mandamientos. Por lo tanto, Jesús no está hablando en esta ocasión del listado de los 10 mandamientos o palabras dictadas por Dios a Moisés en el Sinaí. No son tampoco los mandatos exigentes dictados a lo largo de 3 años de itinerancia libre y feliz del maestro de Galilea con sus discípulos en todo su camino educativo. El énfasis de la frase está en el mí, en este posesivo mí, mis además en plural. Dice mis no tanto porque sean dictados por él, sino porque son vividos por él. Porque esto es lo que distingue su vida. Él se está refiriendo a lo que distingue su vida. Mejor dicho, lo que es el resumen de su vida. No se trata entonces de poner en práctica los 10 mandamientos, cosa que se da por supuesta, sino de algo más de fondo, de vivir la misma vida de Jesús. Guardará mis mandamientos. Está hablando Jesús de Él mismo, vivir su misma vida. Es decir, los mandatos que Él practicaba, lo que Él entendió que el Padre le pedía a Él. Y entonces, cuando leemos esta frase, si alguno me ama, pondrá en práctica, guardará mis mandamientos, mi palabra. Es como si Jesús me dijera, si me amas, tú pones en práctica mi vida. Si me amas, te haces como yo. El amor siempre transforma. Uno se hace como aquel que ama. Las pasiones modifican la vida de una persona, para bien o para mal. Y cuando se trata de este impulso, de esta pulsión tan positiva que es amar, ocurre una cosa maravillosa. Pues esto es lo que pasa con la relación con Jesús. Y es el núcleo de la espiritualidad cristiana. Si amas a Jesús, lo tomas como la medida alta del vivir, para adquirir su sabor de libertad, de mansedumbre, de paz, de enemigos perdonados, de mesas compartidas, de pequeños abrazos con respeto, de relaciones buenas que son la belleza del vivir, de acogida del vulnerable. Si amas a Jesús, Él habita tus pensamientos, tus acciones, tus palabras y las cambias. Tú comienzas a vivir su misma vida de servicio. Si amas, no podrás herir, ni traicionar, ni ponerle zancadillas a otro, ni maltratar, ni verbal ni físicamente. Si amas, tú lo que quieres es ayudar, mejorar las relaciones y bendecir todo el tiempo. Y esta es una ley interior que es más, pero más exigente que cualquier ley externa. Ya desde el lavatorio de los pies, Jesús nos venía trayendo en esta dirección. Como yo hice, dice Jesús en Juan 13:15, como yo hice, yo espero que ustedes también hagan lo mismo. El Jesús que se pone una toalla en la cintura y lava los pies. El Jesús que parte el pan. El Jesús que en el jardín, en la mañana de la resurrección, le habla al corazón de su amiga, María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? El Jesús que en una playa prepara pescado y pan sobre las brasas para ofrecérselo de desayuno a sus amigos. Estos son sus mandamientos. Esto es lo que Jesús hace.
son mandamientos que confortan la vida, mientras que en sus manos heridas, de Señor resucitado, crucificado y resucitado, arde el hueco de los clavos candentes de la crucifixión. Fue así como Él vivió lo que el Padre quería, como Él vivió a fondo, como alimento cotidiano, el hacer la voluntad del Padre. Y esto es lo que Jesús nos propone hacer: servir y amar con manos gloriosas, como el resucitado, en el resucitado, pero sin olvidar los huecos de los clavos ardientes de amor de la cruz. Estos son los dos primeros verbos, amar y practicar. Si alguno me ama, pondrá en práctica mi palabra, mis mandamientos. Jesús va jugando con las dos expresiones. O mejor, quien me ama practicará una nueva manera de amar, dice Jesús, y de tratar a los demás y de conducir la vida como la mía. Se trata de un amor que está en capacidad de vivir la hora del dolor como la hora en la que no te retraes. Ese amor que continúa hablando con gestos de paz, precisamente cuando se está a punto de desencadenar una reacción de muerte, como ocurre contra Jesús, como ocurre cuando lo llevan a la cruz. Lo empujan con violencia a una muerte, y Él lo que hace es amar, amar y amar, amar más. Y este amor de Jesús es un amor que no pretende imponerse, sino seducir. Y lo mismo se espera de nosotros. Un amor que no se valga de métodos dañinos, aun cuando la finalidad sea buena, sino siempre un amor humilde, capaz de levantar al otro. ¿Y qué pasa cuando alguien se abre a esta experiencia? Con los dos primeros verbos, amar y practicar, la manera de vivir de Jesús, la manera de cómo Él vivió la voluntad del Padre. Pues ocurre un tercer verbo, un verbo maravilloso, donde ahora el sujeto es Dios. La Trinidad en persona ahora se establece en tu corazón. Y este es el tercer verbo, habitar. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada, casa en Él. Dios encuentra en mí su casa cuando yo amo, cuando yo me identifico con Jesús. Porque Dios, el Dios Padre, también busca casa. Porque el resucitado busca casa. Porque el Espíritu también te quiere habitar. Dios busca casa, Dios permanece allí donde el Evangelio, donde el estilo del Señor Jesús es como de casa. Dios no encuentra casa allí donde se vive de otra manera. No importa si celebramos los sacramentos. Si yo vivo de otra manera, allí Dios en mí es un extraño. El sueño de Jesús es habitar en mi corazón. Y viene con el Padre. Y mi Padre lo amará. Cambió el sujeto, Ahora quien ama y quien habita es Dios. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué dice Jesús? Dice entonces, ahora me ocupo yo, pondremos nuestra casa en ti. No se refiere esta habitación o inhabitación de Dios en el corazón, en mi interioridad más profunda, en mi yo consciente,
no se refiere quién sabe a qué tipo de experiencia mística rara. No, Jesús conecta esta experiencia con el amor al cual se viene refiriendo. Si uno ama de verdad, esto es lo que ocurre. Por eso comenzó con el sí. Si tú haces esto, esto es lo que te va a pasar. Si uno ama de verdad, esto es lo que te ocurre. Ocurre también, lo mismo ocurre en nuestras relaciones humanas. Si uno ama, es como si el otro habitara de forma estable dentro de uno. Y si el otro vive dentro de ti, tú piensas en él. Lo digo de otra forma, si el otro no vive dentro de ti, si tú no piensas en él, si no lo escuchas, sobre todo dentro de ti, no solo con los oídos, sino sentir el eco de sus palabras en tu corazón y te lo tomas en serio. Si tú no le hablas también desde dentro de ti antes que con la boca, tu casa interior entonces estará vacía. Y el amor también resultará una palabra vacía. ¿Me hago entender? Miren, sin estos ritos del corazón, sin esta liturgia del corazón, todos nuestros ritos y liturgias eclesiásticas, incluso las mejor logradas desde el punto de vista de la forma, se vuelven máscaras de un vacío, de un nada. Llenamos el vacío con cosas inútiles, que al final no tienen impacto, que no nos transforman, que no nos llenan. Entonces estamos llamados a ponerle atención a esta hermosa propuesta del Señor. Yo te habito, yo vivo en ti, no estás solo, tu corazón está lleno, lleno de mí. Me parece sentir ahora las palabras que tan emocionada decía la santa canonizada no hace mucho, llevo tanto tiempo de beata, Isabel de la Trinidad, esta carmelita que a mí personalmente me encanta, me ha fascinado, la tengo como una gran amiga espiritual. Ella vivía fascinada con esto: el Señor me habita, Él vive dentro de mí. No hay realidad más grande y más profunda que la inhabitación de Dios, de la inhabitación trinitaria en el corazón, en el alma de una persona. En la habitación del corazón hay una inhabitación, no lo olvidemos. Está la promesa de una presencia. Y ahora el Señor termina completando esta frase. Sí, vendremos el Padre y yo, pero esta presencia será completa con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu, el discipulado de la palabra, el amar y practicar, no es posible. Sin el Espíritu, el discipulado de la escucha y de la práctica no es viable. ¿Quién de nosotros, pregunto, ha sido educado en esta escucha? En la escucha de este magisterio del Espíritu Santo. El Espíritu es educador, es maestro. Con Él hacemos la escuela de Jesús. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho, dice Jesús. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y entonces somos conducidos ahora también por el Espíritu. Quien es dócil al magisterio del Espíritu es una persona que continuamente está abierta para acoger lo nuevo de Dios y las personas que tiene al frente. Su puerta está abierta de par en par. Sus ojos están habitados por una nueva manera de ver las cosas y su corazón arde por amar y servir a los demás, de hacerlo con brazos tan abiertos
que no sueña sino proyectos de universalidad. Los invito a repasar estas palabras de hoy muy despacio. Juan capítulo 14, versículos 21 al 26. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan un feliz día y una provechosa semana.